Un poquitico lejos. Hola, ¿me escuchan bien Ahí ahí? sí. Ujú. Ok, Sí, mejor. vale, Sí, Bernardo. gracias. Bueno, entonces les voy a proyectar pantalla. Dime un segundo, por favor. Bueno, yo voy a presentarles entonces, como les decía Diana, el proceso de gestión de la demanda de TI. Para ello, entonces, me voy a valer de este slide. Yo creo que con este es suficiente como para poderlos contextualizar. Y la idea es que sea pues como muy conversadito. Si ustedes tienen alguna inquietud en cualquier momento, por favor me pueden interrumpir y vamos resolviendo entonces las dudas. Lo primero es contarles que en gestión de la demanda de TI, nosotros atendemos de los 3 tipos de demanda que recibe TI, atendemos 2. ¿Cuáles son los tipos de demanda? Empecemos por ahí. Entonces, el primer tipo de demanda es la demanda estratégica, que en la demanda estratégica es la que se origina a partir de los ejercicios de planeación estratégica de la compañía y tenemos como segundo tipo de demanda la demanda táctica. Esta demanda táctica es la demanda que nos llega como mejoras a los servicios de TI que ya estamos ofreciéndole a los clientes. Normalmente a partir de la demanda estratégica se desprenden iniciativas o proyectos con los que se generan nuevos servicios. La demanda táctica está orientada a la mejora de los servicios que ya estamos prestando. Y hay un tercer tipo de demanda que es la demanda operativa. En esta demanda operativa es todo lo que tiene que ver con soporte y mantenimiento. Esta no entra por el proceso de gestión de la demanda como tal, sino que para atender esta demanda hay unos procedimientos que ya están establecidos en la dirección de soluciones y la dirección de infraestructura. Bueno, entonces, rápidamente, yo sé que el tema focal, pues sí, lo que más nos interesa conocer para estos pilotos que se están haciendo, sobre todo, es esta demanda táctica. Pero para que tengamos un contexto general, voy a hacer un pasón por todos los 2 tipos de demanda, o los 3 tipos de demanda mejor, para que de una vez leemos el barrido completo. Pero va a pasar muy rápido por el primero y el tercero. Entonces, como les decía, la demanda estratégica se origina a partir de los ejercicios de planeación estratégica de la compañía que se realizan cada 4 años y esos ejercicios se revisan anualmente. A partir de la revisión de ese ejercicio se elaboran lo que se llama en la empresa unos planes de negocio o unos planes de soporte. Planes de negocio para lo que son las vicepresidencias de negocio y de soporte, pues como su nombre lo dice, para las vicepresidencias de soporte, como suministros y servicios compartidos, como por ejemplo finanzas, etcétera. Entonces aquí lo que se hace es que estas áreas, a partir de las metas y los compromisos que tienen alineados con la planeación estratégica, definen unas iniciativas o sí, definen pues como unas ideas y unas iniciativas para lograr esas metas que tienen planteadas desde el direccionamiento estratégico. Esas iniciativas y proyectos los matriculan en el marco de proyectos de la empresa y allí, a partir de allí, surgen un ciclo de priorización o surten más bien un ciclo de priorización que en este ciclo de priorización, pues todo esto lo gestiona planeación estratégica corporativa y lo que se hace es que se lleva a un comité de planeación en donde tienen asiento todos los vicepresidentes, pues el gerente también obviamente y algunos gerentes y allí se presentan estas iniciativas o proyectos para que sean aprobadas y priorizadas para la formulación y los que ya están formulados y tienen un caso de negocio ya aprobado y avalado por un comité patrocinador, pues van y presentan el proyecto para que se apruebe y se priorice su ejecución. Desde el punto de vista de nosotros, ¿qué hacemos? Entonces hacemos básicamente 2 cosas. Los proyectos viven 2 grandes etapas que son la formulación y la ejecución y en esas 2 etapas nosotros participamos desde la gerencia de TI.
En la formulación, haciendo las factibilidades técnicas de los proyectos, pues aquellos que tienen componente de TI, porque no necesariamente todos los proyectos tienen componente de TI, y aquí lo que hacemos es un levantamiento de la oportunidad o la necesidad que se le va a dar solución. Definimos un alcance, a partir de ese alcance se plantean y se analizan unas alternativas de solución, se costean, se presenta una alternativa recomendada y finalmente cuando ya se tiene el visto bueno de esas alternativas y se selecciona una por el equipo del proyecto y el equipo patrocinador, pues entonces esa formulación se halla por terminada. Y de ahí sale un entregable, un gran entregable en el que nosotros entregamos unos insumos para su construcción que se llama caso de negocio. ¿Quiénes participan ahí entonces? Entonces aquí en la formulación del componente de TI lo lidera el aliado de TI, participa un arquitecto de dominio, participan funcionales que son del negocio, algunos funcionales están en la gerencia de TI, como por ejemplo los funcionales financieros, y hay analistas de TI. En estas formulaciones, en algunas ocasiones no soportamos en outsourcing o en consultorías para poder hacer el planteamiento de las alternativas de solución y todos los análisis pues, que correspondan a esas alternativas. Entonces, una vez se tiene ese caso de negocio, como les decía, viene aquí al ciclo de priorización a que se presente el proyecto y sea aprobado o no, porque puede ser que el comité de planeación no apruebe el caso de negocio, pero si se aprueba, entonces se prioriza. Los proyectos que están priorizados para ejecución, entonces pues ya se entran a una planeación, pues que eso aquí no está reflejado, se hace una planeación para su ejecución, esa planeación pues obviamente involucra no solamente pues tener un plan de hitos, sino también la identificación de las personas que deben de participar, los contratos que se deben establecer, si se requieren contratar consultorías, outsourcing, etcétera, y todo eso pues se planea antes de empezar la ejecución. Es como la primera etapa de este gran cojoncito de ejecución, que es la planeación de la ejecución, y pues se ejecuta. ¿Con quiénes? Con todos esos elementos que les acabo de mencionar. Y finalmente, cada mes se hace un seguimiento de los proyectos y esto va a ser el insumo para presentarle mensualmente a los clientes un informe del estado de la demanda. Este seguimiento de los proyectos pues es tanto para el momento de formulación como para el momento de ejecución. Y este informe que se presenta aquí, pues tiene otros componentes que enseguida vamos a ver. Entonces el primer componente es desde el punto de vista de los proyectos, mensualmente se le dice a los clientes qué estamos haciendo, en qué estado están las cosas que estamos atendiéndole y si hay presupuesto digamos, reservado y en ejecución, pues se le presenta cuál es el estado de ese presupuesto. Todo esto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los servicios que presta la gerencia de TI. Cuando se termina la ejecución, entonces tenemos una solución entregada y ahí, digamos, que daríamos por terminado pues este tema de la gestión de la demanda, aunque aquí arranca otra etapa que no está pintadita aquí porque se sale ya de lo que es, digamos, el dominio del proceso de gestión de la demanda, que es toda la etapa de estabilización, que eso lo plantean pues los proyectos. Por aquí al final de la ejecución hay una planeación de la estabilización de la solución. Con esto entonces le damos un barrido pues a grandes rasgos de lo que es la demanda estratégica y lo que hacemos desde la gerencia de TI. No sé si hasta ahí tienen alguna inquietud o quieren que profundicemos en alguno de los aspectos que les acabo de mencionar. A ver, yo me voy a pasar por aquí porque no estoy viendo, Yo no no veo alcanzo a ver manitos manitos levantadas. levantadas. Ah, Oh, no, Silvia, sí. Silvia acabo de levantar la manito. ok, Sí, no, la pregunta es simple, ¿cada cuánto ustedes revisan esas iniciativas? Pues porque yo en el día a día veo que mandamos cada rato. Entonces tienen unas cada semana, no sé, o cada que van llegando, o cada cuánto.
Bueno, a ver, les cuento. Los ciclos de planeación y priorización de estas iniciativas se hacen con regularidad, ¿cierto? No hay una fecha establecida. Sin embargo, hay un ejercicio que se hace normalmente entre junio y septiembre, digamos como preámbulo a la planeación financiera de la siguiente vigencia. Entonces, por ejemplo, en junio, julio y septiembre de este año se hicieron los ciclos de priorización y planeación de iniciativas en la empresa con miras a hacer la planeación del presupuesto del 2021. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que a partir de ese ejercicio salen cuáles son los proyectos aprobados para formular en el 2021, cuáles son los proyectos aprobados y priorizados para ejecutar en el 2021. Y a partir pues de esa aprobación y priorización se desprenden unas planeaciones, entre ellas la de presupuesto, que es un ejercicio en el que estamos en este momento en la empresa con miras al 2021. Entonces, ese es el momento del año en donde siempre hay estos ciclos de priorización que yo les muestro acá. Sin embargo, si una vicepresidencia tiene una necesidad en cualquier momento del año, la justifica, pues ellos tienen que matricular en el banco de proyectos una serie pues de información para poder justificar y tener como todo lo requerido para surtir estos ciclos de priorización. En cuanto a información, entonces citan los comités de planeación que se llaman comités de planeación por demanda, ¿cierto? Y a partir de ahí entonces nos llaman a todos los habilitadores, nos llaman y nos dicen, venga, esta iniciativa requiere participación de TI o una solución de TI, requiere el habilitador, que es lo que se llama pues habilitador de TI, requiere habilitador de procesos porque aquí hay que definir un nuevo proceso, optimizar uno existente o definir uno nuevo. Requiere, por ejemplo, habilitador de cambio de cultura, porque aquí vamos a generar un cambio en la forma de hacer las cosas, en la forma de atender a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces ahí nos van llamando a todos y nos dicen, venga señores, nació este proyecto, necesitamos entonces que todos participen en esta formulación, entreguen los insumos para el caso de negocio y luego entonces irían a este ciclo de aprobación y priorización para la ejecución. Y a partir de ahí entonces ya vamos disparando todas esas planeaciones y vamos haciendo la coordinación con todos los participantes. Entonces en el caso, por ejemplo, de lo que hay que contratar de consultorías, de soluciones, de outsourcing, en el caso de que alguna de esas alternativas de solución requiera desarrollos o requiere implantaciones de productos, lo vamos haciendo desde estas mismas etapas de ejecución. No sé si te queda clara el tema, si la pregunta la respondí como esperabas o si quedas con alguna duda adicional. No, está perfecto. Yo me imagino que la dudita que tengo, me imagino que está aquí en la parte 2, pues porque es que todos los días nos resultan cosas que no estaban programadas, pues así como esto que está programado para el resto del año, para el año siguiente, Ajá. cada rato nos resultan cositas que hay que hacerlas ya porque surgió fue ya o porque se presentó un problema en fin, entonces me supongo que el resto está en este otro ladito. Sí, el resto está en este ladito, en la demanda táctica, y está en otro, en la demanda operativa. Ok, gracias. Entonces vamos a pasar entonces a mirar ahí. ¿Cómo vamos de tiempo, Diana? ¿Tenemos cuánto? ¿Una horita o era media hora? Hasta las 9. No, tenemos hasta las 9. Pero bueno. Bernardo, yo quisiera, discúlpame un momentico para esto de la demanda estratégica, como que les contáramos un poquito, venga, ustedes cómo se darían cuenta como intergrupo que llegó algo que va por demanda estratégica. ¿Cierto? Como un poquito de énfasis ahí, pues, no sé, por ejemplo, ellos directamente, pues, en la empresa se surte, pues, como todo esto que tú nos contabas, la matrícula en el banco de proyectos, la priorización. ¿En qué momento se levanta a ellos la mano? Es como en este momento de la formulación, ¿cierto? Que es donde los invitamos y se requiere, pues, como este apoyo para la estimación y, pues, en el caso que ellos son como estos analistas ya directos de la aplicación, ahí tendríamos como con ellos ese primer contacto, ¿cierto?
Sí, nosotros tenemos, digamos, dos momentos en donde los podríamos llegar a contactar. En la formulación, en el caso en que el análisis de esas alternativas requiera una consultoría, una asesoría, el analizar el impacto, por ejemplo, sobre una solución existente para darle atención pues a esa iniciativa o proyecto, que a veces se da, ¿cierto? A veces, por ejemplo, nos dicen, ve, es que a partir de esta iniciativa va a surgir, una nueva, por ejemplo, una nueva oferta comercial. Y esa nueva oferta comercial pues impacta a todos los aplicativos comerciales. Entonces, venga, revisemos qué impacto tenemos. Y aquí en esta formulación tendríamos que plantear una alternativa conjuntamente pues con el arquitecto de dominio, en qué dominio se le daría solución y eso, cuánto sería lo que nos costaría, porque en los casos de negocio pues ahí hacen una proyección financiera donde se mira y se dice, venga, se espera que con esta iniciativa la empresa obtenga unos beneficios y obtenga un valor. Eso versus lo que me cuesta la solución y lo que me cuesta mantener esa solución en el tiempo, hace viable o no que el proyecto se apruebe. Todos esos son los análisis que se hacen a partir del caso de negocio con todos los insumos que nosotros entregamos desde lo que tiene que ver con la solución de TI. Entonces, desde aquí los podríamos estar llamando. Y obviamente ya en la ejecución, cuando la solución implique un desarrollo o una mejora sobre un sistema de información que ya tenemos, o la implantación de una solución nueva, o la adquisición de una solución que eventualmente alguno de los proveedores pues nos pueda ofrecer. De acuerdo pues obviamente con esa alternativa de solución que desde aquí se analizó y se aprobó como la alternativa pues viable. En qué momento se enteran? Entonces, si ustedes ven de aquí, de estas dos etapas, sale una flechita para un cajoncito que hay acá que se llama planeación trimestral. Nosotros, desde gestión de la demanda, lideramos una planeación que hacemos trimestralmente con todas las áreas de TI representadas en los gestores y los jefes. Y ahí en esa planeación trimestral, entonces decimos, bueno, señores, entonces, de acuerdo con la demanda que tenemos, sea estratégica o sea táctica, lo que se nos viene para el siguiente trimestre son X cosas. Y empezamos entonces a poner todo en contexto, refinamos esa planeación. Recuerden que, por ejemplo, que aquí desde el punto de vista de los proyectos, pues cuando el proyecto se prioriza y se aprueba para ejecución, se hace una planeación y se dice, ah, venga, listo, ¿cuándo tenemos capacidad todos para empezar a ejecutar ese proyecto? Entonces decimos, vea, es en el 2021, pero entonces con todo lo que ya tenemos comprometido, con la capacidad, esto nos daría más o menos para empezarlo en marzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estemos planeando el primer trimestre del 2021, tenemos que tener en cuenta en la planeación de ese trimestre que en marzo hay un proyecto para iniciar y que adicionalmente a ese proyecto pues hay otra demanda que es la táctica que también entra ahí a esa planeación. Entonces en esta planeación trimestral nosotros, aquí ya esta no es la corporativa, es propia de TI, ¿cierto? Recuerden que la planeación de esto involucra a mucha gente, además de TI, y es una planeación que se hace a nivel corporativo. Esta planeación que les estoy señalando aquí trimestral es una planeación interna de TI. Entonces aquí lo que decimos es, venga, nosotros tenemos definidas unas prioridades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a ponerles aquí rápidamente, me voy a adelantar en este cajoncito. Las prioridades para hacer la planeación trimestral son, primero, es hacer todo lo que es soporte y mantenimiento. Entonces, la capacidad que se requiere para hacer el soporte y el mantenimiento de todos los servicios de TI que hoy tenemos, eso es la prioridad. Segundo, los temas regulatorios. Todo lo que sea regulatorio, sea que se desprenda de la demanda estratégica o de la demanda táctica, tiene la prioridad más alta porque obviamente pues ahí hay que cumplir con unos plazos, hay que cumplir con unos compromisos normativos, regulatorios, entonces eso es la segunda prioridad. Tercera prioridad, ¿en dónde se asigna la capacidad? Es a los proyectos que ya están en ejecución y que continúan en ejecución. Entonces, si yo tengo un proyecto que arrancó desde el 2020 o el 2019 y no ha terminado y termina en el 2021, entonces si yo estoy haciendo la planeación del primer trimestre, lo primero que tengo que decir es, venga, la capacidad que se requiere para cumplir los compromisos con este proyecto en el primer trimestre
es tal y está ya reservadita. Listo. Luego, entonces, ¿qué sigue de eso? Resulta que luego de eso sigue lo que nosotros llamamos la planeación de TI. Entonces, en TI nosotros tenemos un plan, que es este que está por aquí. Ahorita les cuento un poquito más qué contiene ese plan. A partir de ese plan, nosotros tenemos varias cosas. Entonces, hay unos temas que, por ejemplo, nos permiten preparar la TI para el futuro. Están, por ejemplo, todo el tema de las migraciones y actualizaciones tecnológicas, todo lo que TI tiene que hacer para garantizar la prestación de los servicios que hoy tienen el tiempo, desde el punto de vista pues tecnológico, y todo lo que tiene que ver con la preparación para futuras soluciones. Entonces, por ejemplo, que es que necesitamos implementar un lago de datos porque a futuro tenemos que estar preparados porque muchas soluciones para esta demanda estratégica e incluso para esta demanda táctica van a ser sobre un lago de datos. Entonces nosotros aquí en este plan decimos, listo, tenemos que prepararnos para tener un lago de datos, tenemos que montar ese lago de datos, tenemos que hacer como una especie como de proyecto interno para poder prepararnos para ese futuro tecnológico y poder entonces atender estas necesidades de estos dos tipos sobre esos nuevos esquemas de soluciones. Entonces todo eso entra también aquí a la planeación trimestral y entonces ese es el siguiente nivel de prioridad. Y luego de eso, entonces, ¿qué sigue? Sigue la demanda táctica, que son esas mejoras sobre los sistemas de información que hoy se tienen. Entonces, el resto de la capacidad lo ocupamos, lo que nos quedó de capacidad, lo ocupamos atendiendo esta demanda táctica, que son las mejoras sobre los servicios que hoy se tienen. Sin embargo, recuerden que muchas de estas mejoras pueden venir del punto de vista regulatorio. Entonces, estarían en la primera prioridad, ¿cierto? Pueden venir de entes de control, están en la primera prioridad. Pueden venir, por ejemplo, de riesgos operativos, que se me olvidaba decirles que eso también hace parte de la primera prioridad. Entonces, de acuerdo con esos elementos de priorización o con ese orden de priorización que tenemos establecido, trimestralmente revisamos, hacemos esta planeación y ya con esa planeación, ya los gestores los van llamando a ustedes y les van diciendo, venga, señor proveedor X, Y, Z, venga, para el siguiente trimestre tenemos que estar preparados porque esto es lo que se nos viene. Con respecto a los proyectos, como se hace esta planeación empresarial, prácticamente es una planeación anual, tenemos información mucho más temprano, entonces también les pueden estar llegando señales incluso antes de esta planeación trimestral, ¿cierto? Pero en lo que tiene que ver con esta demanda táctica, la planeación sí la hacemos exclusivamente antes de empezar cada trimestre. ¿Por qué? Porque esta demanda táctica, de acuerdo con esos niveles de priorización que les acabo de contar, es muy variable, es muy variable. Lo que hoy es prioridad para el primer trimestre del 2021 puede ser que en diciembre ya hayan otras prioridades diferentes, ¿cierto? Entonces decir que vamos a hacer una priorización o una planeación anual para atender esta demanda no tiene sentido. De hecho, ya pues esa experiencia la vivimos hace muchos años y llegamos a la conclusión de que eso pues era más el desgaste y la pérdida de tiempo y el esfuerzo replicado que se generaba, porque antes de cada trimestre es como el momento justo como para tener una planeación que pueda tener una estabilidad y que pueda haber, digamos, condiciones para que se pueda cumplir. ¿Hasta ahí vamos bien, Diana? ¿O te queda alguna duda adicional con respecto a tu pregunta? No, vamos bien. Solo de pronto hay pues como una aclaración, como que este llamado de esta necesidad hacia ellos viene a través de los aliados de TI o del gestor de equipo, ¿cierto? No directamente de los negocios. No directamente de los negocios, es más, incluso nosotros lo que hacemos es que lo canalizamos a través, los aliados lo canalizamos a través de los mismos gestores. ¿Por qué? Porque los gestores son los que están reuniéndose constantemente, pues periódicamente con los proveedores de outsourcing
en el caso pues íbamos a hablar específicamente de los proveedores de outsourcing, y tienen el panorama completo, ¿cierto? Cuando hablo del panorama completo es que saben para dónde van los proyectos y qué se requiere, para dónde va la demanda táctica y qué se requiere, y la demanda operativa. Los aliados no tenemos la visión o la visual más bien, sino de estos dos tipos de demanda, la estratégica y la táctica. La operativa no tenemos esa visual. Entonces, como los gestores tienen el panorama completo, por eso ellos son esos interlocutores en esas sesiones de planeación y de seguimiento de los temas con los proveedores de outsourcing. Gracias, Bernardo. Vale, bueno. Sigamos entonces con la demanda táctica. Yo creo que vamos bien de tiempo, nos queda media horita. Listo. Entonces, en la demanda táctica, pues ya les expliqué en qué consisten, son mejoras sobre los sistemas de información. Aquí vienen, por ejemplo, algunas ofertas comerciales menores, es decir, ajustes en las transacciones para poder entregar nuevas ofertas comerciales. Vienen temas, por ejemplo, a partir de la misma planeación operativa de los negocios o de las áreas de soporte. Esto es, por ejemplo, que tienen una mejora a un proceso o identificaron una parte de un proceso que se podría automatizar y que les podría generar beneficios y entregar valores a automatización. Entonces, a partir de eso, se identifica esta demanda táctica. Estos son, pues, nacen como necesidades que vienen tanto de las vicepresidencias como de las filiales, ¿cierto? Porque hay temas que también les atendemos a las filiales. Hay soluciones que, por ejemplo, son de grupo, como por ejemplo el ERP. Hay algunas soluciones en el facturador que también pues, se atienden a filiales, bueno, en fin. Entonces hay necesidades que nos vienen tanto de las vicepresidencias, hablando específicamente de PM, como de las filiales. Lo primero que se hace es un trabajo con cada una de esas vicepresidencias o filiales en donde el aliado de TI con las áreas pues, que están encargadas de canalizar esa demanda en estas vicepresidencias o filiales para hacer la identificación de esas necesidades y se hace una priorización a ese nivel, digamos, vertical. Y una vez pues se decanta y se depura, porque ustedes saben que muchas de estas necesidades surgen de los mismos usuarios finales de las soluciones. Entonces, cuando un usuario final levanta la mano y dice, vení, yo en este sistema de información le haría esta mejora porque esto me generaría X beneficio, pero eso es lo que piensa ese usuario final. Cuando esa necesidad se identifica, aquí tiene que surtir un proceso en donde el dueño y responsable de ese proceso, que debe ser un jefe de la estructura, debe validar que está de acuerdo con que a esa necesidad hay que trabajarle y está dispuesto a invertir presupuesto para que se le atienda esa necesidad. Entonces ahí se hace pues como un primer filtro que es al interior de las vicepresidencias y de las filiales en las que nosotros tenemos una participación y en algunas ocasiones es posible que invitemos ya sea a los gestores e incluso al outsourcing a alguna sesión de contextualización o de análisis pues como de alto nivel para poder hacer ese primer filtro. Como les digo, es a nivel vertical en cada vicepresidencia o filial. Una vez ya estamos claros en que sí, efectivamente esa necesidad existe y el dueño del proceso está de acuerdo en que es una necesidad suya y en invertirle platica, entonces eso ya se convierte en lo que comúnmente llamamos como requerimiento de servicios de TI o requerimiento, en general lo llamamos requerimientos de TI. Esos requerimientos de TI entonces los reciben los aliados de TI, que son el canal por el que entra esta demanda. Nosotros, en cuanto a los aliados de TI, estamos organizados para la atención por vicepresidencias. Entonces, por ejemplo, en la vicepresidencia comercial hay 2 aliados que exclusivamente atienden esa vicepresidencia. En la vicepresidencia TID hay una aliada que es la que se encarga de recibir y ser el canal de comunicación con esa vicepresidencia. Y así con el resto. Entonces estamos organizados los aliados de TI para atender por vicepresidencias y por filiales.
¿Esto qué quiere decir? Que una vicepresidencia ya tiene claro cuando tiene una necesidad de TI a quién busca en TI para que le ayude a gestionar y a canalizar esa necesidad para que sea priorizada y atendida. Esos requerimientos entonces que recibe el aliado de TI de cada vicepresidencia entran luego a este embudo. Este embudo, digamos que es una actividad en la que se mira la demanda de manera transversal y se hacen varias cosas. Pues lo primero es que se hace un filtrado de esa demanda, en donde se hacen unos análisis preliminares, como por ejemplo, venga, esta necesidad, ¿con qué otra necesidad está relacionada? Entonces se consolidan. Por ejemplo, hay veces que nos llega una necesidad sobre el sistema de facturación y nos dice el negocio de aguas, vea, yo necesito que en la transacción de facturación hagan X cosa. Y resulta que el negocio de gas nos pidió lo mismo o algo muy parecido. Entonces lo que hacemos es identificar esas necesidades que son convergentes o que son complementarias y las consolidamos para atenderlas en un solo bloque y dar una solución completa. Entonces es lo que llamamos consolidación. O hacemos análisis, por ejemplo, puede ser que lo que pidió aguas esté en contraposición con lo que pidió gas o esté en contraposición con el que está prestando el servicio de facturación, para seguir con el ejemplo. Entonces ahí hacemos esos análisis y entonces vamos haciendo un filtrado. Por eso se llama un embudo, porque no todo lo que entra aquí es lo que se atiende. En el camino de todas estas actividades se va depurando esa demanda, se va depurando. Por ejemplo, también que puede salir a partir de este análisis, no vení, esa necesidad que tienen ya está resuelta con el sistema de información que les está automatizando el proceso o con otro. Entonces ahí lo que hay que mirar es, vení, cómo los capacitamos o propiciamos para que hagan uso de una solución que hoy no están usando. Cómo revisamos, por ejemplo, si es que hay una funcionalidad que les resuelve su necesidad y no la están viendo, puede ser porque les hace falta capacitación, porque se les olvidó y no están haciendo el uso completo del potencial que tienen las soluciones que ya les hemos entregado y que están disponibles. Entonces ahí ya se va depurando, venga, entonces hay necesidades que no implica que te haga nada, lo que se requiere es capacitación, lo que se requiere es llevarles una solución que ya existe para que sean usuarios de ella. Y también se hacen análisis del tema de valor. Entonces, vení, esta necesidad, ¿qué tanto valor genera y cuál es la justificación de que se haga? Se analiza, por ejemplo, qué pasa si esto no se atiende, qué dejamos de ganar o qué podemos perder. Y con todos esos análisis de valor y las justificaciones, entonces se hace una priorización de empresa. ¿Qué es esto y cómo se hace? Nosotros tenemos definidos unos criterios de priorización que le aplicamos a todas estas necesidades de la demanda táctica. Recuerden que la de proyectos, nosotros ahí no tenemos ninguna injerencia en decir que se prioriza y que no se prioriza. Pero esta no nos llega priorizada y la tenemos que priorizar nosotros. Entonces, a partir de estos análisis de valor y con unos criterios de priorización, le damos una calificación de la prioridad de cada una de esas necesidades, donde la calificación mayor, entre mayor sea la calificación, va a tener una prioridad más alta. Entonces, nosotros ahí, ¿qué hacemos? Les voy a contar así rápidamente. Por ejemplo, aplicamos criterios. Venga, esto, ¿qué tan alineado está con los objetivos estratégicos? Entonces, eso da un puntaje. Listo, venga, esto genera ingresos o ahorra costos, eso les da un puntaje a partir de unos descriptores que tienen cada uno de esos criterios que les estoy comentando. Entonces, se van determinando ciertos niveles que le van dando un puntaje a esa necesidad. Luego decimos, vení, esto le va a dar solución a un área usuaria, a cuántas personas, a una persona, o le va a dar solución a varias áreas usuarias y a cuántas personas. Entonces eso también le da un puntaje, porque no es lo mismo darle solución a una persona que requiere que en un reporte le aparezca un campo más, que darle solución a implementar una nueva solución que le va a permitir a una transacción que ejecutan varias áreas, pues ganar tiempo, ser más eficientes, ahorrar costos, por ejemplo,
en tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Otro criterio es, vení, ¿esto qué beneficios le va a entregar a los clientes de la empresa? ¿Cierto? A los clientes externos, o a los proveedores, o a los contratistas, en el caso de que sean sistemas de información que impacten o que beneficien a estos públicos de interés. Entonces, de acuerdo con eso, también se van generando un puntaje, y toda la suma de esos puntajes es la que finalmente nos dice, listo, esta necesidad tiene 100 puntos, esta tiene 80, esta tiene 30, esta tiene 40. Y cuando ya pasamos entonces, a partir de estos filtros, cuando ya la demanda pasa estos filtros y tiene esa calificación del nivel de prioridad, ese es el insumo fundamental para hacer la planeación trimestral. Entonces, aquí aplicamos las prioridades que les dije ahorita. Lo primero es lo regulatorio, lo primero es toda la capacidad que se requiere para el soporte y mantenimiento de los servicios actuales. Lo segundo es lo regulatorio. Lo tercero es lo que son proyectos que ya están en ejecución. Lo cuarto es entonces el plan de TI, y lo quinto sería esta demanda táctica. Entonces, cuando vamos a hacer esa planeación, nos sentamos con cada uno de los gestores y le decimos, venga, señor gestor, usted es el responsable de estos X dominios y sistemas de información. Dentro de la demanda hemos identificado que tenemos demanda de este tipo y demanda de este tipo, perdón, se me fue un clic. Entonces tenemos demanda de este tipo y demanda de este tipo que requerimos que su equipo de trabajo atienda. Ah, bueno, ¿y cuáles son las prioridades? Entonces le decimos, va, el orden de atención es este. Listo, entonces, de acuerdo con la capacidad que tengo en este trimestre, podemos atender un proyecto de aquí y 5 necesidades de aquí. Listo. El resto, ¿qué hacemos con él? Quedan para planearse para el siguiente trimestre. Perfecto, ya tenemos la planeación. Cuando hacemos aquí la planeación de esta demanda táctica también vive los dos grandes momentos que tienen los proyectos. Vivimos la formulación y la ejecución. Entonces aquí planeamos las dos cosas, qué vamos a formular en el trimestre y qué vamos a ejecutar en el trimestre de la demanda táctica. ¿Qué hacemos ahí entonces? Una vez ya arranca el trimestre, arrancamos a ejecutar esa planeación. Entonces, señores, venga, ¿qué es lo que vamos a formular? Pongámosle fechas. Ah, listo. Entonces estamos en el primer trimestre del 2021. Listo. Estamos en enero. ¿Qué vamos a empezar a formular en enero? Este requerimiento. Vale, conformamos el equipo de trabajo, arrancamos con el cliente a formular, y en la formulación, ¿qué es lo que hacemos? Es algo muy similar a lo que hacemos para los proyectos, pero pues digamos que a una menor escala, y ya les voy a explicar por qué menor escala. Aquí lo que hacemos entonces es que nos sentamos con el cliente, desglosamos y entendemos muy bien cuál es el contexto de la necesidad, cómo se originó, digamos que le damos una búsqueda más profunda al entendimiento de la necesidad, porque hay veces pues el cliente llega con lo que él cree que es una necesidad, pero resulta que es un entendimiento muy superficial, y empezamos a ahondar. Listo, entonces ya tenemos clara cuál es la necesidad, llámese resolver un problema, aprovechar una oportunidad de negocio, ahorrar en cuanto a tiempo, a procesamiento, en cuanto a tiempos de respuesta de un proceso, etcétera, etcétera. Es decir, mejoramiento de un proceso, y de acuerdo con eso, planteamos una definición de alcance en donde decimos, listo, la solución que se le va a plantear a esta necesidad va a estar enmarcada dentro de X alcance. Y nos damos a la tarea, dentro de esa formulación, de plantear una alternativa de solución, y decimos, ah, bueno, listo, venga. Para ese alcance de la necesidad, entonces tenemos que hacer una mejora en una funcionalidad del sistema X, implementar una nueva funcionalidad en el sistema Y, o definitivamente nos toca implementar una solución nueva que hoy no se tiene. A partir de ese análisis que se da en esa formulación, es posible que incluso se determine que para resolver una necesidad que entró por este lado, estamos ante un proyecto, y entonces nos toca decirle al cliente, señor, esto tiene características de proyectos, porque en la empresa hay definidas unas características para determinar qué es un proyecto para empresas públicas, y entonces si cumple esas características debe venir a ser matriculado aquí y surtir todo este flujo.
Si efectivamente es una demanda táctica, seguimos pensando aquí dentro del análisis profundo que ya se va haciendo en la formulación de que es una demanda táctica, entonces con ese planteamiento de solución se hace una estimación, un costeo y se pasa a una actividad de aprobación. En esa actividad de aprobación, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le presenta al cliente y se le dice, vea, señor cliente, usted me manifestó esta necesidad. Le acotamos este alcance. ¿Usted está de acuerdo que este es el alcance? Sí, listo, ese es el alcance. Ah, perfecto. Para ese alcance planteamos una alternativa de solución. Esto es lo que le vamos a entregar como solución. ¿Usted está de acuerdo? Sí, esa solución para mí sería satisfactoria. Ah, listo, señor. Vamos, ok. Ahora, para entregarle esa solución, esto tiene estas implicaciones en costos y en tiempos. En tiempos estamos de acuerdo con que entregarle esta solución en, no sé, 3 meses para usted es satisfactorio, sí o no. Entonces ahí se hacen algunos ajustes. No, venga, yo necesito que me la entreguen en 2 meses porque es que si no voy a tener estos impactos. O no, estoy de acuerdo con que me la entreguen en 3 meses. Listo, perfecto. Entonces, a partir de ahí sale la pregunta para el cliente. ¿Usted está de acuerdo en invertirle esto que vale este tema? Ah, venga, no, yo no tengo toda esa plata, entonces ajustamos el alcance. O no, sí, yo estoy de acuerdo, entonces se aprueba y se planea la ejecución. Una vez planeada la ejecución, procedemos entonces a llamar al outsourcing, a los analistas, a todo el equipo que se requiere para poder implementar esa solución y entregarle al cliente esa solución. Se ejecuta y en el transcurso tanto de la formulación como de la ejecución se le va haciendo seguimiento a la atención de esa demanda y ese seguimiento de la demanda táctica también viene a ser un insumo fundamental para poder entregarle mensualmente al cliente un informe del estado de su demanda, tanto estratégica como táctica, en donde se le cuenta qué le estamos atendiendo, en qué estado está, cuáles son las fechas comprometidas, cuál es el avance que se tiene y qué presupuesto se comprometió y qué presupuesto de ese comprometido se ha ejecutado. Y finalmente, pues cuando ya se termina la ejecución, al cliente se le entrega una solución. Entonces, digamos que aquí a grandes rasgos, espero pues como haberles contado cada uno de los aspectos que tenemos en cuenta en este flujo para atender la demanda desde el punto de vista de lo que tiene que ver con gestión de la demanda. Obviamente cuando le damos doble clic a la formulación o a la ejecución, ahí adentro pues hay muchos elementos, pero yo creería pues que ya esos elementos que hay ahí adentro los conocen pues ustedes más que yo incluso posiblemente. Sin embargo, si tienen dudas hasta aquí, por favor, me cuentan. Yo creo que vamos bien de tiempo, nos quedan un poco menos de 15 minutos, entonces aquí estoy para ustedes para que me cuenten a ver qué más dudas tienen o qué temas quieren que profundicemos un poco. Bueno, por el momento no veo manitos levantadas de los que están, ¿cierto? Pero entonces de pronto aquí como buscando hacer lo mismo que conversamos en demanda estratégica, entonces el momento en que los contactarían pues a las personas de intergrupo por estar en este piloto sería a partir también de la formulación, ¿cierto? Aquí a partir de esta planeación trimestral, a ver, yo les cuento. Nosotros en los años 2019 y creo que 2 años hacia atrás hicimos un ejercicio en el que el resultado de esa planeación se las entregábamos al outsourcing. Y pues digamos que esa presentación incluso en muchas oportunidades la hice yo mismo. Les contábamos que había planeado en el trimestre tanto de lo estratégico como de lo táctico y les entregábamos un insumo pues como en Excel de, mire, esto es lo que hasta ahora se ha identificado que estaríamos trabajando con ustedes. Sin embargo, pues éramos muy claros en qué sentido, en el sentido de que si bien con esta planeación trimestral consideramos de que hemos logrado que esa planeación sea un poquito más estática y más lograble en cuanto a su cumplimiento, que era pues como parte de la pregunta que me hacían ahorita al principio. Aquí en esta planeación no quiere decir que esté firmada en piedra. ¿Por qué?
porque supongamos que estamos a la mitad del primer trimestre del 2021 y llegó un tema regulatorio urgente. O por ejemplo, lo que nos pasó ahorita en el segundo trimestre de este año, llegó la contingencia COVID-19. Obviamente eso nos desbarató la priorización, nos tocó sentarnos y revisar, venga, estos temas hay que desplazarlos, las prioridades cambiaron abruptamente, hay que responderle a la contingencia de COVID, hay que responder a la contingencia de Hidroituango que también nos pasó hace 2 años, o simplemente salió una regulación de hoy para cumplir dentro de un mes, 2 meses, y entonces eso nos desbarató la planeación. Pero en términos generales tratamos de que se cumpla. Y entonces, como les digo, hacíamos el ejercicio de entregarle pues también esa información al outsourcing. ¿Qué pasó? Hubo un momento en que esa reunión pues se desvirtuó un poquito porque pues era desgastante, requería pues como la presencia de mucha gente. Había gente que se nos aburría porque a veces esas reuniones eran unas reuniones de 3, 4 y hasta más horas. De una jornada para presentárselas. Entonces, claro, si le estábamos presentando los temas comerciales, entonces a los temas de soporte, entonces esos se nos aburrían porque pues no tenían nada que ver con los comerciales. Por un lado. Por el otro lado, involucraba pues como a mucha gente, como les digo, y los mismos gestores e incluso creo que algunos proveedores de outsourcing nos decían, venga, es que es más fácil si nos mandan el insumo y ya nosotros nos sentamos con cada gestor y revisamos. Entonces, por ejemplo, va a poner un caso cualquiera. Yo soy el gestor, yo soy, perdón, el que coordina los servicios de outsourcing para los temas de, no sé, de operación o, por ejemplo, de los aprovisionadores. Entonces, listo, yo me voy a sentar con el gestor que es responsable de los aprovisionadores para que me cuente, el que tiene pues como el conocimiento ya pulpito y que fue el que participó en la planeación, concretamente, qué hay para los aprovisionadores en el siguiente trimestre. Y ahí entraban como un poco más de detalle. ¿Por qué también no se siguió haciendo esa sesión, esa reunión? Porque obviamente esta contacto o esta reunión con el gestor de soluciones igual era necesario, porque lo que yo les contaba eran unas generalidades a muy altísimo nivel. Era casi que les decía, vea, para el proveedor IG en el siguiente trimestre identificamos que hay 30 cosas para hacer. Para el proveedor MDM en el trimestre siguiente identificamos que hay 50 cosas para hacer, pero no alcanzábamos pues como a entrar en todo ese detalle, vení, pero ¿y eso es de qué sistemas de información, con qué equipos? Vení, la gente que ya tenemos ahí con la que estamos soportando ese servicio que le estamos prestando, ¿es suficiente o no? Vení, dame más elementos para poder yo, señor proveedor de outsourcing, determinar si necesito poner más gente, si va a necesitar por el contrario menos gente, de acuerdo a cómo se esté comportando la demanda. Y por el otro lado, pues también se necesitaba tener el panorama completo, no solamente los proyectos y la demanda táctica, sino en el soporte. ¿Por qué? Porque recuerden que en el soporte también hay otro tema, que eso es pues como lo que seguía aquí en ese tercer tipo de demanda, que son las mejoras tecnológicas a los servicios. Entonces venía a partir de los análisis de salud de las aplicaciones, a partir de los análisis de obsolescencia tecnológica que se hacen en la gerencia de TI de las aplicaciones, qué otras cosas más tenemos que hacer y adicionalmente cómo se está comportando el tema, por ejemplo, de incidentes y problemas. Entonces, vení, ese tema, esa demanda bajó, esa demanda subió y todo ese panorama completo lo tienen son los gestores de soluciones. Entonces, esa reunión, pues como ya un poco más personalizada y más al detalle con los gestores de soluciones, igual hay que vivirla sí o sí. Entonces, por eso es que a ellos es a los que les entregamos finalmente este resultado de esta planeación que hacemos conjuntamente con ellos. Y con ese insumo es que esperamos que se sienten con el outsourcing y ya puedan ir mirando el panorama completo a ese nivel de detalle que les acabo de expresar. No sé, Dianita, si ahí ya queda como un poquito más claro. Ah, bueno, y lo otro es que, obviamente, vuelvo y les digo, cuando se hace esta planeación trimestral, se planea tanto lo que se va a formular y en esas formulaciones se requiere participación del outsourcing, como lo que se va a ejecutar, ¿cierto? Entonces, ahí hay como de los dos sabores.
y en los dos es posible que se requiera el outsourcing. Entonces, como les digo, en ese plan está todo esto y el conocimiento lo tiene el gestor de soluciones que interactúa directamente ya con estos orquestadores del outsourcing para hacer esas planeaciones y ese análisis de cómo están preparados o qué tan preparados están para atender todos estos temas. Sí, Bernardo, queda cubierta la inquietud, muchas gracias. No sé si tienen más inquietudes. Bueno, hay un tema, ahí pues mientras van pensando si tienen inquietudes que me parece también importante contarles, y es que cuando nosotros hacemos esta planeación trimestral con los gestores, más o menos ellos planean con la capacidad que ya tienen identificada, tanto de su equipo de trabajo como de los servicios de outsourcing que se están prestando. Entonces ellos dicen, vení, si en el trimestre pasado tuvimos la capacidad para atender en, no sé, 20 requerimientos de esta demanda táctica de complejidad media, quiere decir que para el trimestre que estamos planeando vamos a tener la misma capacidad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si haciendo esta planeación ellos identifican, no venga, tenemos desbordada la demanda, por ejemplo, de Fénix. Entonces ellos se van con ese mensaje, se sientan con el outsourcing y le dicen, venga, para el siguiente trimestre planeamos atender 20 cosas, pero es que resulta que hay 80. ¿Cómo podemos prepararnos para que en la planeación del siguiente trimestre ustedes estén preparados para que podamos evacuar esta demanda para la que nosotros tenemos capacidad? Posiblemente ustedes hoy no tienen la capacidad porque no tenían estas señales y esta información, entonces necesitamos que se vayan preparando, ¿cierto? Entonces digamos que eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y ya nos ha pasado, por ejemplo, el año pasado salió una ráfaga de regulaciones para el negocio de transformación y distribución. Entonces, obviamente, pues eso no nos daba para darle 3 meses al outsourcing para que se preparara, ¿no? Eso tocó, fue una, venga, salieron estas regulaciones, esto nos implica hacer todo este mundo de cosas, con la capacidad que veníamos, obviamente no vamos a ser capaces de evacuar esto en el tiempo que se requiere, necesitamos que rápidamente, en 15 días, no sé en cuánto tiempo, ustedes se preparen porque se nos vino esta avalancha de cosas y hay que atenderlas sí o sí porque no dan espera. ¿Cierto? Porque digamos que los temas regulatorios tienen unas fechas de cumplimiento, eso no da espera, distinto a los que son, por ejemplo, requerimientos que son para atender planeación operativa, mejora de los procesos, que uno dice, listo, venga, está bien, esto hay que atenderlo, se nos creció la demanda, pero esto nos da más tiempito para prepararnos, tanto nosotros internamente en TI como el outsourcing, pues porque el no atender esto ya, posiblemente no nos esté generando un impacto tan alto, porque no estamos incumpliendo fechas, no estamos, digamos, bajo el riesgo de que nos multen, o no estamos dejando de ganar plata, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahí es posible que haya un poco más de manejo en esa preparación y esa planeación, pero hay casos como los regulatorios, por ejemplo, o los riesgos operativos. Venga, nos dimos cuenta de que tenemos un, no sé, un hueco funcional en una transacción y eso nos está haciendo de que estemos dejando de cobrarle a los clientes X plata de tal servicio. Eso tenemos que correr a atenderlo sí o sí, casi que inmediatamente. Bueno, Entonces ahí, dependiendo de todos esos factores, es como el tiempo y la flexibilidad que tenemos para hacer esa preparación y esa planeación con el outsourcing y darle esas señales para que ellos puedan tomar acciones. Mari tiene la manito levantada. Miremos de pronto si alcanzamos a responder la dudita de ella. Sí, no, pues básicamente quería decirles pues que el ejercicio que se hacía hace 2, 3 años me parecía muy ganador porque nosotros como proveedores podemos preparar y planear pues como toda la logística y toda la gente que necesitamos. Hoy nos está pasando que nos llegan los requerimientos y casi que es para antier, no nos está llegando como dice Bernardo que pues que el líder técnico nos está preparando, sino que es, vea, tengo esto y hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido sería bueno, estoy de acuerdo en que esas sesiones eran largas, muy largas, eso se tomaba casi una tarde entera,
pero sí como tener la información que nos permita a nosotros pues como irnos preparando para buscar la gente, porque ustedes saben pues que no es fácil conseguir gente en el tema, hay veces que tenemos unas especialidades que tenemos que conseguir, bueno, hay muchas cosas y que finalmente eso era para nosotros herramientas pues que nos permitían irnos preparando. Hoy en día pues nos toca pues como ir asumiendo y negociando con los líderes técnicos, pero eso a veces nos deja muy apretados. Vale, Mari, listo, recibido el mensaje. Yo pienso que podemos hacer como esa combinación y hacerle la entrega de esa información y usted ya con base en esa información sentarse con cada uno de los gestores que tienen a cargo pues como el dominio de las aplicaciones o de los distintos pues equipos que están prestándole a ustedes servicios para que puedan ya entrar en el detalle y con ese insumo pues profundizar en esa planeación. Bueno, muchas gracias. Quisiera pedirles, porfa, si es posible ahí antes de despedirnos, como que me dejen de 1 a 5, siendo 1 no entendí nada, no, y siendo 5, bueno, ya me quedó más claro el tema, tengo como elementos para aplicar, para así hacer como un sondeo y ver como si ameritara otra conversadita de este tema. Con esto ya quedamos con la información básica necesaria para saber cómo recibir las solicitudes y qué hacer con ellas. Y muchísimas gracias por haber estado acá. Dentro de 8 días tendremos la conversación sobre gestión de cambios. Listo, súper bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también y Listo, cualquier muchísimas dudita gracias. estoy a la orden para resolvérselas cuando necesiten. Bueno, gracias, Muchas Bernardo. gracias. Porfa, Listo, gracias. en el Listo, chat. muchas gracias. Edgar, Hasta gracias. luego. Gusto.